Hola, les voy a hablar un poco sobre un tema que ya se ha mencionado en otros canales, pero que quería ahondar, que es justamente la estrategia de lo que se está intentando hacer, y es básicamente destituir a Sebastián Piñera para lograr ciertos objetivos. Que esto fue propuesto por la diputada Pamela Giles, pero que está siendo apoyado por todo el Frente Amplio junto al Partido Comunista de Chile. Pero antes de eso, antes de ahondar de qué es lo que se quiere lograr y esta idea de destituir a Piñera e instaurar básicamente por orden de ciertos elementos del Congreso de manera temporal a una persona que es bastante de izquierda como presidente temporal del país para lograr ciertas medidas y además generar inestabilidad. Antes de eso quiero mencionar algo que escuché el día de hoy en el canal 13, para cuando estoy subiendo este video hace cerca de 30 minutos. Estaban entrevistando al alcalde de San Miguel, Luis Sangüesa, y él mencionaba algo que en este canal hemos mencionado y que muchos decían que no, eso es falso, no es verdad, pero que el alcalde mencionó que en la comuna de San Miguel, a la vez que se han formado una gran cantidad de chalecos amarillos, mencionó durante un programa en el que estaban conversando en el canal 13, que efectivamente ellos habían comprobado que las personas que estaban haciendo las quemas de negocios y los ataques era de parte de grupos anarquistas, lo que llevamos diciendo en este canal, que estaban organizados y que muchos vecinos habían acusado y veían cómo estos grupos anarquistas, que usualmente eran personas muy jóvenes, se observaba que estaban organizados, se iban a un lugar, eran cerca de 50 personas en la comuna que tenían distintos autos, los cuales atacaban un lugar y después los movilizaban a otros lugares distintos. Eran las mismas personas causando los desastres y que en este momento, para cuando así estaba haciendo las declaraciones, estaban tratando de atacar comisaría, a la vez que había muchos vecinos que habían llamado y avisado que los veían dando vueltas y que eran las mismas personas. Y eso comprueba lo que habíamos dicho en este canal, de que hay una mezcla de cosas de aquellos que están haciendo los desastres. Por un lado tenemos delincuentes que se aprovechan igual que siempre, ciudadanos que también hacen delito y se convierten en delincuentes y se roban cosas de los supermercados cuando hay estas cosas, los saqueos, y también, que diría que es el grupo principal que causa esto, son estos grupos anarco-colectivistas, anarco-comunistas que están organizados y hacen este desastre, porque recordemos, hay anarquistas en todos los países y justamente con estos anarquistas de izquierda, los que quieren el caos, ellos justamente hacen también desorden y aprovechan estas oportunidades para hacerlo, y se sospecha, y yo creo que justamente son los que están bastante relacionados con esto, que tendrían una responsabilidad bastante alta en la destrucción sistemática en el primer día de todo esto, que fue el viernes pasado, de más de 90 estaciones de metro en el mismo día. Que eso no ocurre de manera natural, que se haya quemado sistemáticamente la infraestructura de transporte en Santiago. Y aprovecho de mencionar eso porque lo estaba explicando el alcalde Luis Sangüesa, y en el momento que lo empezó a explicar, una de las panelistas, Tonka Tomisic, y lo interrumpió y dijo, oye, eso es muy grave, pero vamos a ir a ver otra cosa, y lo interrumpió. Y después cuando empezó a decir de nuevo el tema, ella lo interrumpió nuevamente, y me parece un poco sospechoso que cuando empieza a explicar este tipo de medidas, muchos periodistas hacen el trabajo rápido, de con cara algo de susto, de tapar el tema, de interrumpirlo y tratar de hablar de otro tema. Quería mencionarlo, me pareció relevante. Pero ahora vamos al tema propiamente tal, el tema principal, que es el tema de la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera, que no va a perseverar, pero que tiene un cierto objetivo y que aquellos que hayan visto el canal del Nacional Libertario sabrán a qué me refiero. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que esto comenzó por un video que les voy a mostrar ahora, por parte de Pamela Giles, en el cual ella pedía una acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera. Quiero que veamos ese video y después vamos a ahondar un poco en el tema y qué es lo que se quiere lograr. Humildemente quiero preguntar si los estados de emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no atentar contra la vida de las personas, ¿cierto? Expresamente no es admisible atentar contra la vida de los conciudadanos en un estado de excepción, de emergencia en este caso. No es del todo razonable que nosotros como comisión, a partir del cumplimiento de nuestro deber, nos planteemos la posibilidad de hacer una acusación constitucional a Sebastián Piñera, que es quien ha atentado hasta aquí con éxito contra la vida de 15 conciudadanos a través del ejército en las calles. Es una pregunta que hago, quiero saber si está dentro de nuestras potestades, y si es que está dentro de nuestras potestades, me parecería que debería ser algo que deberíamos ejecutar prontamente, hoy. Y habrán visto el video, básicamente ella justifica la realización de esta acusación constitucional porque se dice que se ha atentado directamente por Sebastián Piñera y sus órdenes en contra de 15 ciudadanos. Y esto es una manipulación realmente de lo que es la realidad, porque de esos 15,
9 son criminales que se murieron quemados solos en distintos negocios. Y la gran mayoría de ellos, y aquí también algunos dirán que básicamente se entiende este tipo de cosas, eran personas de Ecuador, de Colombia, de Venezuela y de Haití. Algo así como 7 de esos 9. Y murieron calcinados dentro de esto. Otros eran simplemente chilenos que también están haciendo los saqueos o quemas. Es difícil saber si era gente saqueando o si eran de estos grupos anarcos que están básicamente atacando. Muy difícil saberlo. El resto de las otras personas justamente ha sido uno que también murió por disparo en defensa de una persona en un negocio. Otros también murieron por balas. Hay otras cosas ahí dentro. Pero dentro de esos 9 son criminales que se murieron solos. Lo otro es cierta participación de la policía y eso es un tema distinto. Pero es podríamos una manipulación de la realidad, decir que los 15 fueron asesinados por la policía y el ejército. No es así. Hay algunos que sí son por intervención policial y militar, pero la gran mayoría han sido gente que se ha muerto quemada en estos ataques. Pero esto haría una acusación constitucional, la que está siendo apoyada por Pamela Giles, en realidad todo el Frente Amplio, que es la izquierda radical progresista, y también el Partido Comunista, que el Partido Comunista lo está apoyando y quieren destituir a Piñera, lo que se observa hace bastante tiempo, porque recordemos que ya cuando llevaba un día esta manifestación, y que a muchos les pareció un poco extraño, ya el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, hablaba de que Piñera renunciara y que había que sacar a Piñera del poder. Y muchos en ese momento decían, bueno, ¿y por qué está diciendo esto si las marchas están presentes pero no ha llegado a un punto cúspide tan alto que se esté pidiendo esto? Fue incluso antes de que ocurriera. Pero él ya lo dijo con antelación, lo que igual parece un poco sospechoso. Pero eso es lo que va pidiendo el Partido Comunista hace tiempo, al igual como lo está pidiendo Pamela Giles y el Frente Amplio. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué quieren hacer esta acusación constitucional si saben que no pueden destituir a Piñera? Si saben que no van a poder hacerlo, porque para esto se necesitaría 2/3 del Congreso votando para que lo destituyan. Porque aquí está la diferencia. Una cosa es que lo logren destituir, que no tienen los votos para hacerlo porque la centroizquierda no lo va a hacer, no lo va a apoyar, pero probablemente tengan los votos para comenzar la acusación constitucional. Porque ¿qué es lo que requieren para una acusación constitucional? Requieren simplemente mayoría simple en la Cámara de Diputados, es decir, 50% más 1 de todas las personas que estén presentes en el Congreso para cuando se dé la votación. ¿Y qué significa que haya una acusación constitucional? Algunos dirían, bueno, no tiene ningún sentido, ¿cuál es la diferencia? Que cuando hay una acusación constitucional, se suspende el cargo del presidente en su ejercicio. Entonces Sebastián Piñera dejaría de ejercer el cargo por un máximo de 30 días, donde se daría la votación definitiva para ver si se aprueba esta acusación constitucional o si es que esta acusación constitucional se desecha. De aprobarse, Piñera sería destituido del cargo, cosa que no va a ocurrir porque no hay los votos, pero en este caso se desecharía. Pero esos 30 días Piñera no está ejerciendo el cargo. ¿Y quién ejerce el cargo en ese caso? El presidente del Senado. ¿Y quién es el presidente del Senado actualmente? Es Jaime Quintana, miembro del Partido por la Democracia, el PPD. ¿Y quién es Jaime Quintana? ¿Por qué tanto impulso para poner a Jaime Quintana de manera transitoria en el poder? E incluso podría ser de manera definitiva si ocurren otras cosas. Bueno, hagamos un poco de memoria. Jaime Quintana es aquel que es tan conocido por esta frase de la retroexcavadora, y les voy a leer un poco cuáles son sus declaraciones y se van a dar cuenta cuál es su tendencia. Nosotros no vamos a pasar una aplanadora, vamos a poner aquí una retroexcavadora, porque hay que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura. Básicamente es una persona que está en contra del modelo actual, se ha caracterizado por tener muchas simpatías al chavismo, es de una tendencia bastante de izquierda, tiene el pensamiento que todo se debería estatizar, básicamente que el Estado tiene que intervenir constantemente, y fue aquel que impulsó de manera sustancial una nueva constitución a través de Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente que no es necesariamente por democracia directa, sino que es a través de lo que ellos llaman los líderes populares, los líderes de los trabajadores. ¿Qué significa eso que suena tan bonito en una asamblea constituyente? Que los líderes de los trabajadores, los líderes populares, eso significa que no es una cosa que uno vayan todos a votar y se dé un proceso de democracia directa, no funciona así, sino que es una cosa un poco más violenta, en que básicamente van representantes de distintas organizaciones y a mano alzada y por quién hace más ruido se imponen las cosas. ¿Y por qué mencionan esto? Porque dicen los representantes de los trabajadores, de los profesores, los representantes de todo esto. ¿Y por qué dirían esto personajes del Partido Comunista que están tan interesados en apoyar esto de la Asamblea Constituyente y por lo cual el senador Quintana tiene tantas simpatías? Porque hay que recordar quiénes están presentes en la directiva de los distintos organismos de tal manera.
La CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, la que supuestamente representa a todos los trabajadores de Chile, aunque menos de un 35% de todos los trabajadores chilenos están afiliados a esta, la presidente de la CUT es del Partido Comunista. Y la gran mayoría de la directiva de la CUT también son del Partido Comunista. El gremio de profesores, por ejemplo, el presidente es Frente Amplista, del Partido Humanista, el partido de Pamela Giles, que está aquí presentando esta acusación constitucional. El vicepresidente, y que fue presidente por mucho antes, militante del Partido Comunista. Y esto suma y sigue, por ejemplo, distintos gremios en distintas áreas, que se supone que son los representantes de los trabajadores. También directiva del Partido Comunista o de algunos partidos del Frente Amplio. Entonces se dan cuenta de que esto de la Asamblea Constituyente le permitiría a partidos como el Partido Humanista o el Partido Comunista decidir el futuro del país teniendo una representación desproporcionada a lo que ellos realmente representan. Porque si realmente estas ideas fueran tan populares a nivel nacional, Alejandro Guillé habría ganado las últimas elecciones. Porque en las últimas elecciones todo esto que ahora están exigiendo como que fuera la exigencia popular, era lo que decía Alejandro Guillé. Él decía, nueva constitución, le vamos a meter, y dijo una frase, el bolsillo a los empresarios, vamos a aumentar los impuestos, el Estado, hay que nacionalizar ciertas cosas. Alejandro Guillé dijo esto y mucho más en su última campaña presidencial, de lo que se está pidiendo ahora como si fuera la petición popular de toda la población. Y si realmente eso fuera lo que la gran mayoría quiere, habría ganado las elecciones. Pero él perdió con un 45% de los votos y él decía todas estas cosas y más. Pero ahora ha habido una manipulación mediática tal que hacen pensar a las personas que esto es la voluntad popular, esto es lo que todos queremos, cuando en realidad lo que se ha conseguido es que personas bien organizadas se han comenzado a manifestar en distintas partes del país, mientras otras causan grandes desórdenes y con una colaboración de los medios tradicionales que empiezan a decir, esto es lo que todos quieren esto. Y yo pienso, si realmente es lo que todos quieren en las últimas elecciones, habría ganado por paliza ese tipo de propuestas, porque esto es justamente, y más todavía, lo que proponía Alejandro Guillé. Pero recordemos que en su momento se rechazó lo que él decía porque decían esto es Venezuela, y hubo un rechazo. Y la verdad es que hay muchas personas que no están de acuerdo con este tipo de propuestas, pero que no están saliendo a las calles a marchar, se quedan en sus casas, que es lo que llaman la mayoría silenciosa. Eso es lo que ocurre. Por eso no están diciendo que todo esto se tenga que poner a votar en un plebiscito, todas estas propuestas, porque saben que si hubiera un plebiscito nacional para todas y cada una de las cosas que ellos están diciendo, probablemente muchas, no en todas, pero muchas, perderían. Todas estas cosas que está promoviendo el Frente Amplio, el Partido Comunista, no son necesariamente lo que quiere la mayoría del país. La gente quiere distintas reformas y cambios, pero no son necesariamente exactos lo que quiere impulsar e imponer estos partidos de extrema izquierda. Y ahí está el tema, que si Jaime Quintana llegara a la presidencia de manera temporal, para lo cual solo necesitan hacer la acusación constitucional en que tengan más de la mitad de los votos de los diputados, lo que terminaría ocurriendo es que se podría impulsar esta acusación, esta nueva constitución por asamblea constituyente, se impondrían los sindicatos y los gremios controlados por el Frente Amplio y el Partido Comunista y podrían realizar absolutamente lo que ellos deseen. Y ahí está principalmente el problema de este tipo de cosas. Y esa es la estrategia que quieren hacer. Y para eso no necesitan destituir a Piñera permanentemente. Solo necesitan tenerlo 30 días fuera de su cargo para que Jaime Quintana pueda hacer este tipo de peticiones.